El mando de PS5 sí funciona en PC, pero casi todo el mundo lo está usando mal, porque hay 3 formas distintas de conectarlo y cada uno sirve para juegos diferentes. Si eliges la incorrecta, el juego no lo detecta, desaparece la vibración o pierdes los gatillos adaptativos. Si no sabes cómo conectar tu mando DualSense de PS5 al PC, no te pierdas nada de este tutorial. Es muy sencillo conectar vuestro mando de PlayStation DualSense al PC. Para ello pulsamos el botón Share, el botón este de aquí, y el botón PS, este de aquí del centro, hasta que parpadee la luz. ¿Ok? Ya veis cómo parpadea la luz. Y ahora vamos a ir a Bluetooth y dispositivos y le vamos a dar a agregar dispositivo. Le damos aquí Bluetooth y aparece nuestro mando DualSense Wireless Controller. Le damos otra vez y esperamos a que lo empareje Windows. Vale, Windows ya ha reconocido nuestro mando y para comprobarlo vamos a configurar dispositivos de juego USB. Nos aparece DualSense Wireless Controller, le damos a propiedades y como veis puedo mover tanto los sticks como los botones y aparecen reflejados en esta aplicación de Windows. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, ya vais a ver los errores que tenemos típicos de conectar vuestro mando de PS5 al PC. Os voy a dar varios consejos que seguro que os van a servir de mucha ayuda. ¡Arrancamos! Lo primero que haríamos sería instalar y ejecutar el PlayStation Accessories Installer. Os voy a dejar el enlace al programa en la descripción del vídeo, no os preocupéis. Voy a enseñaros que este programa no tiene virus, ya sabéis que yo siempre os hago la prueba para que no me digáis luego, este tiene virus, ¿veis? 0 de 0, ¿ok? Este programa lo instalamos y ejecutamos lo primero del todo cuando conectemos nuestro mando a Windows. Le damos a siguiente, vale, instalamos, le damos aquí a aceptar y vamos siguiendo los pasos. Es muy sencillo de hacer. Siguiente, acepto, siguiente, instalar. Le damos a ejecutar programa y le damos a finalizar. Ok, aquí tenemos nuestra aplicación que nos sirve para actualizar el firmware de nuestro mando DualSense, que seguramente ayude a que Windows nos reconozca el mando en más juegos. Aquí lo dejaríamos en limitada para tampoco darles todos los datos a ellos. Le damos a confirmar y aquí tenemos nuestro mando. El mío en este caso está actualizado, pero en el vuestro os solicitará que lo actualicéis. Para ello lo conectáis por cable y seguís el paso, es muy sencillo, ¿ok? Y con esto ya tenéis el primer paso para disfrutar de vuestro mando DualSense en Windows. Para tener todas las funcionalidades del DualSense en el PC es por cable, sí, por cable, como habéis oído. Aún así tengo por ahí algún truquito que podréis tener las funcionalidades del DualSense usándolo por Bluetooth. Y ahora vamos a entrar en Steam, por ejemplo, que es una de las plataformas más comunes en PC para jugar, y le vamos a dar aquí al modo Big Picture, arriba a la derecha donde pone como un iconito de un monitor, le damos ahí. Ok, en Big Picture podemos movernos con nuestro mando, como veis, sin ningún problema. Vamos a ir a la biblioteca y en la biblioteca tenemos unos cuantos juegos catalogados como de mando DualSense. Por ejemplo, vamos a probar nuestro juego de Spider-Man, que suele tener funciones del DualSense. Ok, nuestro mando funciona perfectamente por Bluetooth y sí tiene funciones ápticas, porque me está vibrando cuando estoy usando la función de las telarañas. Ahora bien, ¿qué pasará si lo conecto por cable en vez de por Bluetooth? Vamos a verlo. No sé si estáis oyendo el sonido del juego a través del mando. Una de las funciones principales del mando de DualSense, que es altavoz, está funcionando perfectamente por el cable. Vale, ahora estamos probando el Dragon Ball FighterZ y vemos que nuestro juego no responde a los controles del mando. Sí seguimos manteniendo lo que es el altavoz porque es algo que es propio de Windows, pero como veis hemos perdido la funcionalidad de poder manejar nuestro mando. ¿Qué haríamos para solucionarlo? En la plataforma de Steam. Saldríamos del juego y aquí dentro hay un icono de un mandito, le daríamos aquí y activaríamos el Steam Input. Una vez activado, volvemos a probar si funciona. Vale, estamos dentro del juego, ya vemos que el mando responde perfectamente. Así que ya tenéis el primer tip para poder jugar con vuestro DualSense en PC sin problemas. Estando dentro de Dying Light y conectado por cable, tenemos la resistencia de los gatillos adaptativos más la vibración áptica. Ahora voy a probarlo en Bluetooth y os voy a dar mi feedback. Conectado por Bluetooth, como estáis viendo, ni siquiera puedo manejar el juego. O sea, importante aquí usarlo con cable, ya que tendréis todas las funcionalidades nativas del mando de DualSense en vuestro juego de PC. Si Windows detecta vuestro mando como un altavoz, no te preocupes, es el comportamiento normal. ¿Que quieres volver a sacar el sonido por los altavoces de forma normal? Pues hacemos lo siguiente, vamos aquí al mezclador de volumen y aquí en los dispositivos de sonido seleccionamos nuestra fuente de sonido favorita. Ya con eso el mando ya dejará de actuar como un altavoz, además de como mando. Tiene múltiples funciones, ¿eh? No creáis que solo es un altavoz y ya está, sino que sigue siendo el mando, pero aparte tiene la funcionalidad de reproducir sonidos. Ahora bien, hemos visto que en Steam podemos jugar todos nuestros juegos sin problemas, pero claro, no todos los juegos de PC están en Steam.
¿Qué pasaría en Fortnite? En Fortnite ya estáis viendo que me estoy moviendo perfectamente con el DualSense, cosa que no me sucedía con el DualShock 4, que es el mando de la PS4, lo visteis en el tutorial anterior, pero con DualSense no he tenido ningún problema, ya veis que hasta he ganado la partida y todo. Aparte de eso, hemos probado también Rocket League, funciona también perfectamente, pero en el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, el mando no me funciona como podéis observar en el vídeo. ¿Qué he hecho? Pues he tenido que instalar y configurar DS for Windows, que es un programa que se encarga de emular el mando de PlayStation en el PC o simular que es el mando de Xbox, que al final es el mando universal que Windows detecta en todos los juegos. En el siguiente vídeo os voy a enseñar a instalar y configurar DS for Windows como auténticos pros, así que no os perdáis el próximo vídeo porque va a estar muy útil. Aparte de eso, he probado por ejemplo el emulador de PlayStation 4 en el PC, que está muy bien, y tenéis un tutorial en el canal muy completo, y la verdad que el mando responde perfectamente a la primera, por Bluetooth o por cable, sin ningún problema. Y como bonus extra tenemos el caso de GTA V. GTA V funciona bien, la verdad, sin ningún tipo de programa externo, pero aparte tengo un mod que he desarrollado que permite tener todas las funcionalidades de DualSense de forma inalámbrica, por Bluetooth, como lo habéis oído. Os voy a enseñar un vídeo de prueba y en el Patreon os voy a dejar este programita. Necesito un poquito de apoyo económico. Con la membresía más barata podéis tener acceso a este mod y disfrutar de vuestro GTA V en modo historia como auténticos titanes. No lo recomiendo en el modo online, ya que a lo mejor os pueden detectar como cheto. Y ahora os enseño un poquito cómo funciona. Ya veis que funcionan los gatillos adaptativos perfectamente. La vibración áptica no la puedo enseñar, pero funciona también perfectamente. Y luego aparte en los LEDs, por ejemplo, tenemos las alertas de la policía. Así que yo creo que es un mod que está muy chulo y creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Bueno, y ahora os voy a mostrar DS for Windows de manera muy genérica, porque el tutorial completo lo vais a tener en breve en el canal. Y nada, simplemente le cambiamos el color para que veáis que está conectado. Veis que está en amarillo, como el color que le seleccionaron DS for Windows, y en el perfil lo tengo puesto como Xbox 360. Con Xbox 360 os va a funcionar en todos los juegos, pero yo le suelo poner DualShock porque por lo menos me salen las leyendas de los botones de PlayStation en la gran mayoría de juegos. Los que no, pues nada, tiráis de Xbox y ya está. Bueno, ya estáis viendo que el juego responde perfectamente con el mando de DualSense, y si quiero usar el arma, pues dispara también. Bueno, pues ya habéis visto los principales errores que os podéis encontrar. Si tenéis algún error más que no hayamos visto en el vídeo, dejádmelo en los comentarios. Dejaros un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y recordad, en el próximo vídeo vamos a ver cómo instalar y configurar DS for Windows. No te lo pierdas. ¡Hasta luego!